Hola queridos amigos de Casa Víctor Frankl. Mi nombre es Fritz Thompson y quisiera comentarles brevemente mi historia de vida. A la edad de 33 años, en el día más común y corriente que se pueden imaginar, salí a trabajar de la Ciudad de México rumbo a la Ciudad de Puebla y de la nada me salió una camioneta que cayó en el techo de mi vehículo, lo aplastó, me empujó la cabeza hacia adentro de los hombros con tal fuerza, me la aplastó, de modo que las vértebras cervicales del cuello se rompieran. Me quedaría yo cuadripléjico, con el pronóstico que yo nunca volvería a caminar. La vida que hasta ese entonces era perfecta se convirtió en el más terrible infierno. No podía moverme, no tenía sensibilidad, no tenía posibilidad alguna de un trabajo. Mi familia entró en crisis, perdí todo lo que tenía y les puedo decir, no había manera de revertir el daño causado en mi vida, tanto físico como en todos los ámbitos de mi vida. Y así es como la historia perfecta se derrumbó hasta las cenizas. Empezaron los peregrinares por diferentes clínicas y en una de ellas me daban tratamiento psicológico. Aquella mañana, un psicólogo se acerca y me hace la pregunta que cambiaría para siempre mi vida. Pregunta que no puedo dejar de agradecer que me la haya dicho. Me dijo: Fritz, ¿cómo ves el ambiente aquí en la clínica? Tengo que aclarar que estoy en una clínica de especialidades en daños en el sistema nervioso central, por lo tanto estoy entre puros cuadripléjicos que creo se podrán imaginar un ambiente muy pesado, muy triste. Y le fui muy sincero, le dije, mira, el tipo que está enfrente de mí, el que vive en la habitación enfrente de mí, es rumano, es marinero, y es el único de todos nosotros que mueve los brazos. Sin embargo, se la vive blasfemando, atacando a los enfermeros, le grita a los doctores y pone un terrible ambiente aquí en el hospital. Sin embargo, una señorita de Venezuela que vivía 2 habitaciones a mi izquierda era por mucho, pero por mucho, queridos amigos, la persona más dañada. Tenía el rostro desfigurado, le faltaba una oreja, no oía de un lado, además de su cuadriplegia. Sin embargo, esta mujer, se sabía tu nombre, te sonreía todas las mañanas con la cara desfigurada, te felicitaba por tu esfuerzo en el gimnasio y ponía un poquito de alegría en el lugar. Y entonces yo contrasté a estos 2 compañeros míos en el piso del hospital para hacerle un cuestionamiento al doctor, al psicólogo. ¿Por qué la persona que está más deteriorada? ¿Por qué la persona que está más dañada es la que pone la alegría? ¿Y por qué la persona que está físicamente mejor pone aquí la mala vibra? Y en eso les puedo decir que me llegó la respuesta que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo: Fritz, es el sentido que cada quien le da al dolor. De inmediato intuí, queridos amigos de Casa Franklin, la importancia de lo que me estaba diciendo, sin saber todavía nada. Le dije: doctor, ¿de qué estás hablando? Platícame. Y me empieza a hablar de nuestro querido personaje, Víctor Frankl. Me empieza a contar su biografía, me empieza a contar del hombre en busca de sentido, me empieza a contar de lo que era la logoterapia y por supuesto que de inmediato solicité que me compraran el libro del hombre en busca de sentido, el cual me lo devoré y les puedo decir, fue el libro que cambió para siempre mi vida. Nunca volví a ser el mismo. En el momento en que entendí el mensaje del señor Frankl, el momento en el que el concepto de la logoterapia me quedó claro, yo dije, a ver, tengo que encontrar mi porqué.
Como ustedes saben, la idea central del señor Frankl, su descubrimiento que le valió lugar en la historia, es que el umbral de dolor de un ser humano no tiene límites, siempre y cuando tenga una razón, un por qué vivir el dolor. Encontrar mi por qué no fue complicado. Fue toda esa gran gente, esa inmensa cantidad de personas, amigos, familiares, que cuando entré en desgracia salieron en mi apoyo. Esas personas que se solidarizaron conmigo, que estuvieron conmigo ahí durante mis peores momentos. A ellos les dediqué mi terapia. Quiero decirles, queridos amigos, que quedarse cuadripléjico a la edad de 33 años en plena plenitud es un tema sumamente difícil de comprender, de manejar psicológicamente. Eres persona de agenda, eres persona de actividad, eres persona de retos, de sueños y vas por la vida logrando todo. Y de repente, de la noche a la mañana, eres una persona que causa dolor, no sirve para nada, das lástima, eres la pesadilla de toda tu gente. No hay manera que te sientas bien contigo mismo. La autoestima se va al subsuelo y no hay manera que alguien te la levante ni con grúa. Y les puedo decir, en el momento en que encontré mi porqué, me revolucioné. Pero déjame contarte algo más. En el momento en que el concepto del señor Viktor Frankl me queda claro, para mí fue realmente estremecedor. ¿Sabes por qué? Porque el rumano, el marinero, no tenía casa, no tenía familia, no tenía dónde ir, toda la vida se había dedicado a navegar en su barco, y cuando él se accidenta dentro del barco, se cae, se rompe la espalda, queda parapléjico, él movía los brazos, el barco va y él acusa al barco de haberlo botado en Miami, de haberlo abandonado en Miami. El señor era un clarísimo ejemplo de una persona que no tiene un porqué, que no tiene razón, no tenía que aferrarse, no tenía algo de qué sostenerse. Por eso, su agresividad, su frustración, su amargura, su incapacidad para salir adelante. Era obvio que la señora de Venezuela, que te puedo decir fue la persona más dañada que yo llegué a conocer, tenía un porqué. Tenía 2 preciosas niñas esperándola en Venezuela. Ella tenía una foto de ellas pegada a su silla de ruedas, al descanso de la silla de ruedas, descansabrazos de la silla de ruedas. Increíblemente, lo que había dicho el señor Frankl de su descubrimiento en los campos de concentración era la realidad en mi hospital en el 2001. Yo dije, este concepto funciona. Busqué mi porqué y les puedo decir que mi porqué se convirtió en toda esa maravillosa cantidad de gente que cuando yo entré en desgracia se volcaron en ayuda. Bueno, a ver, no puedo decir ayuda, en apoyo a mi persona. Nadie me podía ayudar. Pero al haber tenido ese porqué me convirtió en el paciente más disciplinado, en el paciente que todos los terapistas temían atender porque me les escapaba, porque no tenía yo un momento de descanso, porque no daba yo tregua a mi parálisis. En aquellos tiempos hacía yo 14 horas de ejercicio al día, de 8 a 5 bajo supervisión médica. Mis terapistas me llevaban a las 5 de la tarde a mi habitación para que descansara y yo en lugar de descansar me encerraba y empezaba y le metía 2, 4, 6 horas más de terapia hasta finalmente quedar absolutamente exhausto y haber dado de mí todo lo que yo pude. Hoy quiero comentarles que soy una persona plena, que me recuperé en altísimo grado y hace 5 años participo en triatlones. Quiero aclarar que participo sin ningún tipo de ayuda, más que salir de primeras antes del pelotón de competidores. Me queda perfectamente claro que si yo no hubiera tenido un porqué,
no hubiera podido salir adelante de esta prueba que la vida me puso. Tener a alguien a quien aferrarme, dedicarle a alguien mi terapia fue el motor incansable. Porque no fueron 14 horas de ejercicio, querido amigo, fueron 14 diarias por años. 3 años estuve hospitalizado. Vivo agradecido con el señor Frankl. Vivo convencido del concepto de tener un porqué, de tener algo que le dé sentido a nuestra vida, a nuestro sufrimiento. Vivo convencido del efecto de la logoterapia en todos los seres humanos que necesitan ese empujón para salir adelante. No puedo recomendarlo más, porque no ha sido únicamente en esa ocasión cuando lo he utilizado en mi vida. Déjame contarte otra anécdota. Como te decía, hoy en día soy triatleta, y el único triatlón de los 6 que he fallado, en los que he participado, ha sido el triatlón de Mérida, donde mala planeación, demasiada confianza, falta de entrenamiento me impidieron acabar la carrera. La parte más difícil fue la de ciclismo, donde tuve que andar en bicicleta 37 kilómetros desde Puerto Progreso hasta Mérida, en un calor arriba de los 36 grados, sin estaciones de hidratación. Se habían acabado, las habían retirado porque yo iba demasiado tarde y con el viento en contra. 37 kilómetros eternos en los que tenía yo todas las condiciones para finalmente no terminar. Pues bueno, déjame contarte que en ese trayecto hay 9 pasos a desnivel donde los ciclistas teníamos que andar en una rampa sumamente larga hasta llegar a la parte superior del paso a desnivel y luego aprovechar la bajadita. Y yo decía en cada rampa, hasta aquí llegué, no puedo más. Y en esos momentos lo que yo hacía era bajarle las velocidades a los cambios de la bicicleta, cerraba los ojos, me agachaba lo más posible para no ponerle resistencia al viento, y en mi mente clavaba yo la imagen de mi adorado hijo cuando una vez, un 25 de diciembre, le regalé su primer triciclo. En aquella ocasión lo estábamos estrenando y él estaba usándolo por primera vez. Vivíamos en un conjunto de casas que tenía un área adoquinada y tenía ciertos desniveles. Y en el momento en el que mi hijo, al estar pedaleando, avanza, la rueda trasera, la rueda de tracción cae en uno de esos desniveles del adoquín. Mi hijo ya no podía avanzar y empezó a gritar de desesperación. En eso me le acerqué, le di un leve empujoncito en la espalda de tal manera que la bicicletita avanzara, la rueda agarrara otra vez adoquín, traccionara a mi hijo hacia adelante, y mi hijo salió proyectado a toda velocidad rumbo al portón. Por llegar al portón tuvo que dar vuelta, y en ese momento, al dar vuelta, le veo la cara. Era una cara absolutamente hermosa, con su casquito puesto, la lengua sacada a un lado en señal del esfuerzo. Y esa carita era lo que yo me ponía en la mente con los ojos cerrados cuando tenía que subir cada uno de esos 9 pasos a desnivel. Y te puedo decir que cuando yo imaginaba la cara de mi hijo, se iba el calor, se iba el cansancio, se iba el esfuerzo, y de repente recuerdo cómo de repente los pedales de la bicicleta se facilitaban, abría los ojos y ya había yo llegado a la cumbre del paso a desnivel. Había logrado superar el reto. Me queda claro que cuando uno pone en su mente su razón, su porqué, lo que le da sentido a tu vida, uno es capaz de hacer cosas que uno mismo no imagina. Yo te pido, por favor, querido amigo, que en la vida encuentres tu porqué. Porque como el señor Frankl dice, quien tiene un porqué siempre encuentra el cómo. Y encontrar en el cómo, cuando la adversidad llega a nuestra vida, cuando nos golpea, es la única salida para salir airosos de esas pruebas de las que a veces pensamos nunca saldremos. Les dejo el más fuerte de mis abrazos
con muchísimo cariño.